La lepra era tal vez la enfermedad más temida en la antigüedad y por eso todos los pueblos aislaban a los leprosos y ser leproso era prácticamente tener una muerte civil. Uno ya no podía estar más en la comunidad. El pueblo de Israel tenía leyes muy estrictas con respecto a la lepra que estaban justamente en el Pentateuco. Cuando alguien tenía manchas en la piel que presumiblemente fuera lepra, tenía que presentarse al sacerdote que lo examinaba, hacía una serie de pruebas y cuando ya estaba convencido de que esas manchas eran de lepra, entonces lo ponía en cuarentena definitiva, es decir, lo sacaba de la comunidad. Lo declaraba, de acuerdo a la ley, inmundo, porque la lepra era una enfermedad que estaba ligada para ellos a lo espiritual. Tenía que abandonar la casa, tenía que abandonar la familia, tenía que abandonar el trabajo y se iba al desierto, donde se encontraba con otros leprosos. La historia que cuenta hoy Jesús justamente sucede en un territorio que es el límite entre Samaria y Galilea. Recordemos que en Galilea vivían los judíos y en Samaria los samaritanos. Eran pueblos enemigos, por lo tanto quedaba entre ellos una franja, una tierra de nadie, y allí se movían los leprosos. Si las manchas en algún momento desaparecían, el leproso tenía la opción de volver a encontrarse con el sacerdote para que el sacerdote verificara esto, y si realmente estaba limpio, en la Biblia no se habla de curado, sino se decía si estaba limpio, es decir, si ya la piel era una piel normal, digamos, entonces lo restituía a la comunidad. Por supuesto que esta gente estaba desvalorizada ante sí mismo y desvalorizada por la comunidad. Vivían de la misericordia ajena, lo alimentaban como un acto de bondad, como un acto de caridad. Pregonaban cuando estaban en el camino, tenían que pregonar que eran inmundos. En la Edad Media se les daba una campana para que la hicieran sonar para que nadie se acercara a ella. Ahora, pasó Jesús por aquel lugar y ellos conocían la fama de Jesús. Jesús era un maestro que podía tener misericordia de ellos, pero en otro sentido, no en el sentido de alcanzarles comida, sino en el sentido de curarlos. Y Jesús llama a estos 10 leprosos que están en aquel lugar y le dice: vayan y muéstrense al sacerdote. No están limpios, pero Jesús le dice: vayan y muéstrense. Y ahí es cuando empezó a actuar en ellos la fe, porque en un acto de fe comienzan a caminar hacia el templo para encontrarse con el sacerdote y mientras iban, dice, fueron limpiados. Claro, cuando sintieron que estaban limpios, que su piel ya no tenía las marcas de la lepra, la presencia de la lepra, corrieron al templo a ver al sacerdote. Indudablemente la vida de ellos cambiaba, ahora se restituían a la familia, a los vecinos, al trabajo, al pueblo, habían nacido de nuevo, ¿no? Habían sido muertos civiles y ahora resucitaban. Es comprensible el entusiasmo, pero Jesús dice que uno solo volvió, el evangelista dice que uno solo volvió y era samaritano, enemigo declarado de los judíos. La pregunta que hace Jesús cuando viene el samaritano es: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Ellos habían sido bendecidos y se olvidaron del dador de la bendición. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Romanos en el capítulo 13, él dice: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada. La ingratitud es un grave pecado que trae consecuencias. La tendencia humana es a olvidar los favores recibidos de Dios y creer que lo recibido siempre es merecido, justo y lo que corresponde. No agradecer es negar la gracia de Dios, la gracia que nos da lo que no merecemos. Dios los convoca y nos convoca en este pasaje a no olvidar la gracia, porque la ingratitud es una de las formas de la soberbia y es una de las formas del orgullo. El corazón agradecido es el corazón del Hijo de Dios.
El Hijo de Dios no debe caer nunca en la ingratitud. Tenemos que tener siempre un corazón amplio y un corazón agradecido. Cuando no agradecemos, no cumplimos la voluntad de Dios. Pero además, cuando no agradecemos, no experimentamos la satisfacción de haber sido justos, de haber cumplido con lo que debíamos hacer, de haber cumplido con nuestro deber. Es decir, que la gratitud es muy importante porque cuando sabemos agradecer, se moviliza nuestra vida espiritual. Cuando sabemos agradecer, cuando no solamente absorbemos la bendición que recibimos, sino que sabemos devolver el agradecimiento por eso a los hombres cuando nos hacen bien, a Dios en todas las cosas, en ese momento nuestra vida espiritual empieza a transformarse, empieza a cambiar, porque empezamos a entender qué es la gracia de Dios y qué es el amor de quienes están cerca nuestro. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Colosenses en el capítulo 3, el versículo 15, él dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es un mandamiento apostólico, sed agradecidos. A lo mejor usted ha recibido beneficios de Dios y de los hombres. Los ha enumerado, pero los ha agradecido. El agradecimiento nos lleva a la salud espiritual. Comenzamos con la lección.